Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar con ustedes dándole estos videos. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarte dando este tema de esta poderosa palabra. Ten misericordia con la humanidad, porque así Dios contigo también lo tendrás. Amén. Vamos a estarte dando este texto bíblico que está en San Mateo, capítulo 9, versículo 13. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Santo poderoso es el Señor Jesús. Santo Padre. Vamos a estarte dando esta palabra fresca de parte del Padre para que nos concienticemos y tengamos un poco más de misericordia con los seres humanos, con nuestro prójimo, con todo lo que esté a nuestro alrededor, porque hoy en día estamos siendo juez o siendo observadores de la mala conducta para castigarlo. Que hoy en día nos estamos dedicando a eso, a castigar, a reciar con la persona. Un cristiano rebaló y se cayó y ahí nosotros queremos castigarlo. Un humano hizo un daño, ahí queremos castigarlo y nosotros ser juez y bajarle el peso a la ley. Pero no nos ponemos nosotros en el lugar de esa persona para saber qué se siente o para saber qué bueno es cuando a uno le tienden la mano y tienen misericordia, aunque tenemos que pagar nuestras consecuencias, porque después de un pecado, después de un error, cada cosa trae consecuencias, pero tiene el arrepentimiento, tiene el perdón y tiene el perdón de parte de Dios del pecado que ha cometido. Oh santo Dios. Entonces, esto está abarrotando a la humanidad, porque hoy en día predicamos del evangelio, porque lo tenemos aquí escrito en el libro de la vida. Lo estudiamos, no hacemos teólogos, pero no nos hacemos misericordiosos, no estudiamos lo que es la misericordia. No aprendemos lo que es la misericordia, que lo dice claro en ese texto. Que estamos observando la cosa mala y no la buena. Personas que hacen muchísimas cosas buenas y de que hacen una mala, lo andamos buscando para castigarlo. Y hoy en día estamos haciendo mucho daño cuando agarramos y sacamos a Judas para presentarlo ante todo el que falló en una congregación. Y cuando creemos que estamos limpios, que nosotros tenemos personas que nos están envidiando porque creemos que estamos fluyendo en el don y nada más decimos, aquí hay Judas en la iglesia. No cojamos ese personaje de Judas que tuvo una influencia fuerte de Satanás, porque Satanás en una influencia Satanás entró en él, lo dice claro en la Biblia. Y cuando Satanás entró en él, que salió, lo dejó depresivo con todo su espíritu, con toda esa locura, y él tuvo que matarse. Entonces cuando le decimos a un miembro, aquí hay un Judas, le estamos abriendo un campo espiritual para que entre un espíritu inmundo, una depresión, y lo ponga a hacer cosas malas, a que se sienta dolido, a que se sienta despreciado y a que esa persona no quiera alcanzar lo que tiene que alcanzar, la salvación. Mis queridos hermanos, que hoy en día nada más hablamos de Judas para castigar a las demás personas, pero Judas falló normalmente porque Judas fue poseído por Satanás. Judas fue profetizado para lo que tuvo que hacer para vender a Jesús. Pero Judas tuvo esa falla porque Satanás entró en él y debemos de darle la palabra a la persona para que Satanás no entre en él. Y ahora te voy a dar par de ti por qué Satanás pudo entrar en él. Gloria a Dios.
Y ahora te voy a parafrasear un chin de esa historia bíblica, que nada más crucificamos a Judas porque fue el que hizo el daño, fue el que hizo la maldad, que se mató. Pero Pedro hizo daño igual que Judas. Pedro tuvo una influencia de Satanás, pero Satanás no entró en él, lo influenció para que dijera una palabra, para que le entrara sentimentalismo a Jesús. Pero como Jesús era el mismo Dios encarnado en un humano, discierne al instante, discernió que él estaba influenciado con Satanás. Dijo, tal fuera de aquí Satanás. Pero Pedro también cometió otro pecado, otra infracción con Jesús, porque él dijo con su boca, yo no te voy a fallar a Jesús, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y ahí Pedro negó a Jesús, fue con su propio sentir, su propia concupiscencia, porque Pedro ahí no fue influenciado. Amén. Y Pedro alcanzó el perdón de Jesús, alcanzó la misericordia, porque él preservó su vida. Por lo cual Judas no fue salvo porque se ahorcó. Oh, gloria a Dios, que rema, Señor Jesús. Judas no fue salvo porque se ahorcó él mismo, porque él no tuvo la resistencia de no dejarse quedar atado para que le entre la depresión y él se ahorque, porque por eso él se ahorcó, no fue porque él quiso, fue porque estaba ya con los espíritus de depresión después que Satanás entró en él. Tengan atendiendo todo claro, porque no estoy dando esta palabra para distorsionar a nadie, sino para edificar, para que tengan misericordia de que una persona que haga lo que hizo Judas alcanza la paz y alcanza la salvación. Pero si empezamos a castigarlo, le entramos a la depresión y nosotros, ustedes saben dónde vamos a ir, igual que él, para la perdición. ¿Por qué? Porque a Judas nadie lo incentivó a pecar. Nadie lo incentivó a dañarse. Nadie lo juchó para que se ahorque. Nadie tuvo con él se fue a sola porque estaba depresivo. Pero ahora, cuando entra un ser humano en esta autoridad y peca, falla, que le caemos todito arriba, todo un Judas, tú traicionaste al pastor, tú traicionaste a ese miembro, le vamos a entrar a depresión. Entonces nosotros somos piedra de trompiezo para hacerlo trompezar más. En vez de darle palabra, tú puedes pedir perdón ante todo y él puede ser salvo. Que hoy en día estamos cogiendo a Judas para hacerle daño a la persona. Y Judas no alcanzó la misericordia de Dios porque él se mató, porque estuvo influenciado después con la depresión. Le entró la depresión por lo que él hizo. Por eso Judas no alcanzó la salvación, que hoy en día muchas personas podrían decir, no, porque él vendió a Jesús, no iba a tener Dios misericordia de perdonarlo. Dios, lo único pecado que Dios no lo perdona, él blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Pero después todos los pecados Dios lo perdona. Si Judas no se hubiera matado, hubiera sido perdonado. Y si Judas no se hubiera matado, hubiera pedido el perdón, lo hubieran tenido igual como el pecado que hizo David, como el error que cometió Pedro. ¿Por qué? Porque están escritos en la Biblia que no fueron de perdición, no se perdieron. Pero como Judas fue de perdición, lo usamos para atacar a la persona. Pero como Judas fue de perdición, también si nos vamos para el lado de la bendición, podemos salvar a uno que haga lo que hizo Judas. Gloria a Dios, porque para esto que te estoy dando esta palabra, para que no concienticemos, para que no usemos a Judas, para que personas le pasen lo que le pasó a Judas, sino para que se salven, aún hicieron lo que hizo Judas. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Qué palabra tan poderosa. Yo sé que este mensaje le va a penetrar a cualquier persona que le ha hecho daño a personas y se va a retratar. Siento la presencia, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Esta Biblia, oh Santo Padre, qué presencia tan poderosa. Esta Biblia, este libro vivos, es para
con los errores que cometieron las personas, nosotros salvarnos. Porque con el error de Judas salvamos personas y nosotros nos salvamos. Porque hoy en día entendemos que el que traicionó y fue, no sabiendo que fue por un espíritu inmundo atado, pecó, hizo el daño. Entonces lo empujamos a que haga lo que hizo Judas, que se ahorque, que tiente con su vida. Oh, gloria a Dios. Vamos a concientizarnos, mis queridos hermanos. Porque Pedro tuvo un error fuerte, igual que Judas. Porque Pedro negó a Jesús y él se lo dijo que no lo iba a negar y lo negó. Judas lo vendió porque Satanás entró en él. Jesús le dijo a Pedro, yo oro por ti, clamo, para que Satanás no te tenga en cautiverio, para que Satanás no te use. Porque Satanás, las dos fichas más buenas que él le gustó en la Biblia, de lo que anda con Jesús, fue a Pedro y a Judas. Pero Judas, vamos a decir, el primer desliz se fue. Porque cuando entramos, que la mujer le tiró el perfume de alabastro a Jesús, que le lavó los pies, que le estaba lavando todo con el olor, que viene, yo parafraseando que vienen la persona para darte un matiz de interpretación. No, desde ahí Judas empezó a fallar. Cuando Judas dijo, maestro, ese perfume ella lo gastó demasiado caro, podían dárselo a los pobres. La gente hoy en día, porque ya saben de la Biblia, porque ya han visto la interpretación bíblica que él falló, dicen, no, Judas desde ahí empezó a fallar. Judas tiene un cargo de finanza, uno de los cargos más fuertes en ese momento. Y más fuerte porque el cargo de finanza desenfoca a la persona de la oración, de la búsqueda. Ese fue uno de los puntos que hicieron a Judas que Satanás entre en él. La falta de la búsqueda, porque al estar pendiente, oh gloria a Dios, qué enseñanza viene ahí también por vía de lo monetario. Por Judas estar pendiente de que el dinero salga hacia adelante. Amén. Se desenfocó de la búsqueda en Dios, porque él se enfocó más en lo que se llamaba la finanza. Porque hoy en día, ponte tú en el puesto de Judas, que te den a ti un puesto como encargado de finanzas, el Banco Central, del gobierno. A ver qué compromiso vas a tener. No va a tener más cosa que pensar en eso, porque tiene que entregar un reporte intacto. Y Judas, antes de vender a Jesús, no se dijo en la Biblia que él robó, que él sustrajo dinero. Amén. Que hoy en día dicen que él empezó a entrarle la avaricia cuando dijo que Jesús, el perfume era caro. No, es lo que está cuidando el dinero, porque es lo que bregue con el dinero. Judas abrió portal espiritual porque se desenfocaba de la búsqueda, porque tenía que estar sumergido en el dinero. Y hoy en día te doy esta palabra: no te sumerjas tanto en lo material para que no te desconectes de lo espiritual, para que no te desconectes de la oración. Porque si nos desconectamos de la oración, no vamos a resistir. Por eso fue que Judas no resistió el ataque de Satanás, que Satanás entró en él, porque no estaba como estaban los demás. Judas era de la finanza y se enfocó solo en la finanza, mis queridos hermanos. Y te estoy dando esta palabra no para justificarte que Judas podía ser salvo, porque él se autodestruyó él mismo, porque entró la depresión. Pero ahí vuelvo y te dejo claro, él fue profetizado para eso. Pero hoy en día nosotros, la persona, no podemos dejar entrar en ese sistema, que entremos a hacer lo que hizo Judas. Hoy en día tú, ministro, si tú ves que una persona falló, no lo empuje a que haga lo que hizo Judas. Ponle la mano en el hombro, dile: estate tranquilo, te pasó eso. Yo sé que tú vas a pagar el precio de la consecuencia, pero tú pide perdón y tú serás restablecido. Ahora, con esto te estoy diciendo no que haga lo malo para que pida perdón, porque si tú lo haces premeditado es un problema. Entonces, el enfocarte de la finanza, tú puedes tener la finanza, pero no enfocarte de la oración, no enfocarte de la búsqueda de Dios.
Amén. Y por eso hoy en día, porque Judas fue que vendió a Jesús, porque Judas fue que hizo lo más grave que pudieron ver, porque fue el que vendió el maestro. Pero si Judas no hubiera quedado con lo que se llama la depresión y él hubiera pedido perdón, hubiera sido de salvación, la gloria de Dios. Hoy en día, una persona falla, lo empujamos a que le entre la depresión, porque desde que profetizamos, tú eres un Judas, le estamos entrando la depresión para que esa persona se desenfoque y se vaya de la religión, se vaya de la iglesia. Se va a apartar porque él se va a sentir demasiado menospreciado, porque a la persona que le dicen que es un Judas se siente tan menospreciado que no va a alcanzar perdón. No va a alcanzar perdón porque lo van a rechazar tanto que lo que va entre depresión, que hoy en día se le está haciendo eso a muchas personas, que pastores, predicadores predican y dicen aquí hay Judas en la iglesia, tirando puya, de hipócrita, porque hay muchos ministros que lo que son es hipócrita ministerial. Vamos a tener misericordia por las demás personas, que la Biblia tiene una enseñanza para todo. La muerte de Judas, el fallo que hizo Judas, es para enseñarnos que podemos recibir el perdón y el pecado, para enseñarnos a no hacer lo que hizo él, y para enseñarnos que si se lo hizo, no puede alcanzar lo que hizo alcanzar él, para que no le entre los espíritus inmundos. Para eso es que está esta palabra fresca, esta palabra de vida escrita, la Biblia, para que alcancemos ser salvos, alcanzar la misericordia de Dios y nosotros tener misericordia con los demás. Porque hoy en día, si David hubiera hecho lo que hizo aquella vez, lo hubieran matado las mismas personas y no hubieran esperado que él pidiera perdón o que él fuera arrepentido. Porque hoy en día estamos más fuertes que en esos tiempos, porque en estos tiempos no hay conciencia y tenemos que usar la conciencia, tenemos que tener misericordia con los demás. Porque nadie quiere hacer nada por su propio gusto, es porque ya está atado. Una persona comete un error fuerte que mata a una persona, no lo vayan a juzgar para que se vaya a perder. ¿Por qué? Porque busquen a ver qué espíritu inmundo estaba dentro de esa persona. Una persona con su corazón sin tener cosa de influenciada por los espíritus no va a matar a una persona a menos que le agriedan arriba. Y el que agrede, quién sabe qué tipo de demonio tenga. Judas vendió a Jesús, no fue porque él quiso. Está escrito en la Biblia, entró Satanás en él. Satanás entró en él. Y hoy en día queremos desbaratar a la persona que hacen un daño. Satanás entró en esa persona. Entonces, ¿por qué Satanás entró en esa persona? Porque había un portal espiritual. ¿Por qué había un portal espiritual? Porque se dejaron llevar de la humanidad, de ver por la humanidad, por ver la emoción, por el gusto, por su propia concupiscencia. Tú empiezas a deslizarte. Amén. ¿Por qué Satanás usó tan fácil a Judas? Porque lo que bregaba con dinero, le ofreció dinero. Entonces él iba a tener dinero. Porque el dinero que Judas manejaba no era de él. Era de todos. De todo lo que tenía que hacer cuando Jesús le informara qué tenía que hacer, qué podía hacer. Pero entonces, como él lo que bregaba con dinero, fue con dinero que Satanás lo envolvió. Cuídate tú con lo que tú estés haciendo, que Satanás no te envuelva. Amén. Porque tú eres golpeado con lo mismo que tú haces. La gloria de Dios. Con lo mismo que tú te manejas, es que tú vas a tener la persecución, es que tú vas a tener el problema. Gloria a Dios. Y estamos matando a los miembros. Estamos matando a la persona de que hace cualquier fallito. ¿A qué Judas? De que una persona sin querer chismeó. ¿A qué un Judas? ¿A qué esto? Llamen a esa persona aparte. Denle palabra. No le entren ese espíritu de depresión. Porque de que tú le dices a una persona que es un Judas, le está entrando un espíritu de depresión muy fuerte. Y es así.
Si Judas no se hubiera matado, vuelvo y te lo repito, se hubiera ahorcado, hubiera sido salvo, hubiera pedido perdón y hubiera sido salvo. Lo que pasa es que al que le entró Satanás adentro es fuerte, porque muchas personas dicen, no, fulano cometió un error fuerte y fue salvo. Sí, pero que fue un demonito que le entró. Pero al que le entra Satanás queda con una depresión tan fuerte que no haya que hacer, porque Judas se ahorcó cuando Satanás entró, entró dentro de él. Él actuó, lo vendió. Recibió el dinero. Cuando se apartó para donde él estaba, que estaba en soledad, que él empezó a maquinar. Wow. Vendía al maestro. Porque Judas quería el maestro. Oh, gloria a Dios. Qué rema me llegó. Y Judas quería tanto el maestro que la señal que él dio fue de lo que él quería con un beso, porque él lo quería. Pero como Satanás entró en él, lo puso a que lo vendiera con un beso, con el símbolo de cómo lo quería. Gloria a Dios. ¿Y cómo Satanás pone a que la persona falle? Dios lo reprenda. Con la cosa que tú haces mejor, te pone a hacerlo para que entregue. Él bregaba con dinero, lo puso a entregar dinero. Judas siempre estaba con Jesús ahí pegadito. Amén. Lo quería, entonces ¿qué le hizo? Lo puso a que dé esta señal dándole un beso de hipocresía, porque ya Satanás estaba dentro de él. Entonces, cuando te seguía diciendo, cuando Satanás se fue de él, que le empezó a pensar, vendía al maestro, yo quería al maestro, y mira ahora, se volvió loco, entró la depresión, pero no fue porque salió un demonito, cuando Satanás salió de él ya, fue para que él se ahorcara. Cuando ya él estaba con el lazo al cuello, cuando él quería no ahorcarse, ahí se ahorcó. ¿Por qué? Porque fue Satanás que entró dentro de él. Y no salió de él hasta que lo mató. ¿Por qué? Porque ¿quién le podía aplicar liberación si Judas se apartó? Díganme ustedes que al que le entró un demonito puede pasar por un lado una persona, lo reprende en el nombre poderoso y lo saca, pero al que le entró Satanás, que a Judas fue Satanás. Vamos a concientizarnos. Y eso te quiero dejar dicho con esta palabra. Vuelvo y te lo repito, disculpe que sea repetitivo. Disculpe que sea repetitivo, pero para que lo tomen en cuenta. Para que lo tomen en cuenta. Fue Satanás que entró en Judas. No fue cualquier cosa. Fue Satanás. Y así mismo Satanás entra en cualquier cuerpo. Y hay personas que tú ves en las noticias, un hombre agarró una ametralladora, mató un grupete de gente, entró a un licoretón. Un hombre vio a la mujer que le pegó cuerno, mató a la mujer, mató al hijo, se mató él. Eso no fue él, eso fue Satanás, que entró en un espíritu inmundo, fuerte, y no le dio más tiempo que nada más que se mate. Y eso es así. Cuando personas hacen cosas así, lo que hay que tirarse uno de rodillas y pedir por esa persona, clamar por esa persona para que alcancen la misericordia y pedirle perdón a Dios. Porque hoy en día tú no quisieras que le pase a un familiar tuyo, ni que te pase a ti, ni que le pase a nadie. Hoy en día personas, tú lo ves, que agarran y quieren estar satanizando a la persona. Pero tú no sabes que hoy tú estás limpio, hoy tú estás en la gloria, funcionando con el don que tú tienes. Pero puede entrar Satanás en ti, porque Satanás entra en los que están más cerca. Satanás persuade a los que están más cerca. Satanás influenció a Pedro, los que estaban cerca con Jesús, los que estaban ahí. Y entró en Judas. Porque Satanás busca a los que están acercándose a la gloria. Por eso es que debemos de resistir. ¿Y cómo vamos a resistir? En la oración, en la búsqueda, en tener ese espacio para Dios. Que Judas le abrió los portales espirituales porque él no estaba como estaban los otros discípulos que estaban siempre orando con Jesús. Cuando Jesús se iba a orar, que se llevaba a los discípulos, se llevaba a Judas. Él salía con lo que estaban más programados en eso. Judas estaba bregando con el dinero para que no se le vaya una nómina menos, una más, porque eso era lo de él. Y al ser lo de él y se enfocó en eso,
y no se puso a buscar, a orar, a clamar. Gloria a Dios, yo parafraseándote. Y hoy en día tú estás bregando con dinero, estás bregando con mucho poder. Ponte a clamar, ponte a buscar a Dios para que no abra portal espiritual. Aparte de que abrimos portal espiritual con nuestra concupiscencia, con nuestro sentir. Vamos a ser obedientes, vamos a buscar del Padre, vamos a hacer la cosa bien. No abusemos de la persona que hagan fallado. Démosle la mano, démosle un consejo, démosle la palabra, que sí siempre se puede. Vamos a tener misericordia con los demás. Porque lo que le pasa a uno hoy, a ti te puede pasar. Porque a esa persona son instrumentos, Satanás, a esa persona que están haciendo mal, daño. Yo con esta palabra te lo dejo más que claro. Vamos a darte el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén.